el diablo. Dice la palabra de Dios que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, había ayunado el Señor. Y dice que fue por el Espíritu al desierto, dice la palabra de Dios. Y dice que en aquel lugar fue tentado por el diablo y le dijo: si eres Dios, convierte que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que el Señor tenía hambre, sabía que el Señor tenía 40 días de ayuno y él tenía hambre y lo tentó por esa área. Pero le dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escucha, iglesia, nosotros como hijos de Dios vamos a ser tentados de una y otra manera, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para que cuando venga la tentación podamos vencer. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos va a dar la victoria. Siempre Dios nos va a dar la salida, siempre y cuando estés conectado a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que el enemigo siguió tentando al Señor. Y dice la palabra, dice la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el tabernáculo del templo, dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie y piedra. Luego dice que Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escucha, iglesia, hay algo bien importante. Nosotros como hijos de Dios, escucha, el enemigo, el diablo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, él no se va a dedicar a tentar a la gente que vive en pecado allá afuera. El enemigo va a querer tentar a todos los hijos de Dios, a los que ya son del Señor, a los que fueron cambiados, restaurados, transformados. El enemigo va a caerte en la tentación. ¿Y sabes en dónde te va a pegar? Te va a querer tentar en la área en la cual tú batallaste, de donde saliste. En esa área el enemigo te va a querer tentar. Pero yo vengo a decirte que tú tienes la victoria en Jesús, que Jesús camina contigo de la mano, que Jesús nunca te va a dejar. El Espíritu de Dios está con nosotros, dice: y yo dejaré mi Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que camines direccionado a la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Y que vivas una vida consagrada a Dios, para que cuando venga la prueba o venga la tempestad o se levante la prueba, la lucha, tú entiendas que Cristo va en la barca contigo. Amén. Y Cristo no te va a soltar, Él te va a dar la victoria. Día a día que caminará contigo. Dice la palabra que yo puse aquí, le puse: vamos a ser tentados por el diablo, pero al final Dios nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen? Sí. Dios te va a dar la victoria sobre encima de todo lo que el diablo se quiera levantar en contra tuya. Porque el enemigo, cuando tú cargas un propósito de parte de Dios, el enemigo lo primero que va a hacer es querer tumbar tu propósito que tú tienes en Dios. Porque como tú ya fuiste cambiado, fuiste transformado y pasaste a ser propiedad del Señor, el enemigo, dice la palabra de Dios, que él nomás vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a querer destruir a la humanidad. ¿Y sabes para qué los quiere destruir? Para llevarlos a una eternidad sin Jesús. Pero yo vengo a decirte algo bien importante. Cuando tú vives conectado con el Espíritu de Dios, cuando tú vives conectado en una adoración continua en tu vida, cuando tú vives una vida direccionada al propósito de Dios, venga lo que venga, te tiente lo que te tiente, tú siempre vas a caminar en victoria. Jesús camina contigo. Jesús camina contigo. No importa que venga una prueba, no importa que venga una lucha, no importa, tú siempre tienes que entender que aquí en tu mente, aquí va a estar. Si tú dejas que el enemigo entre a tu mente, te va a destruir. Así es. Sí, amén. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo gobierne tu mente y gobierne todo tu ser, escúchame bien, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Y Él no te va a hacer frente, porque tú cargas autoridad de parte de Dios. Sí, cuando tú cargas autoridad de parte de Dios, dice: Dios te dio autoridad para deshacer toda obra del diablo. Así es. Y el diablo no tiene autoridad sobre ti. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a ser tentados de una y otra manera. De una y otra manera. Cuando tú sales del servicio de este lugar, escúchame bien, vamos a ser tentados allá afuera. Tal vez se nos va a atravesar un carro, algo va a pasar. Pero escúchame bien, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Amen. Y entender que aunque venga lo que venga, nosotros estamos en victoria con Cristo Jesús. Sí, amén. Amén. Dice en Santiago, dice: la tentación es una prueba de la capacidad de las personas. Dice: es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Amén, así es. Amén. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar bien delante de Dios. Nosotros vamos a ser tentados de una y otra manera. Jesús fue tentado en el desierto. ¿Por qué el enemigo le ofreció pan en aquel momento? ¿Por qué no le ofreció otra cosa? De repente le ofreció pan porque sabía que él había ayunado 40 días y 40 noches. Él estaba en ayuno y fue tentado Jesús. Pero él no sabía que estaba tentando a Jesús. Entonces le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Jesús allí en ese momento reprendió a Satanás. Escúchame bien, nosotros como hijos de Dios, tal vez no nos ha tentado de esa manera, pero nos ha tentado de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que caminar siempre direccionados a Dios. No solamente cuando vengamos a la iglesia un jueves o cuando vengamos un domingo, siempre estar conectados a Dios en tu casa, en una intimidad profunda con Dios. Porque te voy a decir algo, la base del cristianismo y la base de ser un hijo de Dios, la base principal es de que a diario tengas tu intimidad en lo secreto con Dios. Dice, si tú me buscas en lo secreto, yo te voy a recompensar en público. Necesitamos entender, tener una intimidad profunda, iglesia. No solamente cuando vengamos a la iglesia, a diario, en tu cuarto, allí, no te muevas hasta que la presencia de Dios esté contigo. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Escucha, cuando tú viniste a los pies de Cristo, cuando tú fuiste cambiado, cuando tú fuiste transformado, cuando tú vivías en tus delitos y pecados en aquel tiempo, el enemigo, cuando tú viniste a los pies de Cristo, el enemigo cambió tu vida, te transformó, te hizo nueva criatura, te hizo herencia de Él. Ahora, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Amén. Pero hay algo bien importante. El otro, que el Señor lo reprenda a Satanás, se enojó porque tú viniste a los pies de Cristo. Y Él lo que Él va a querer es va a querer tentarte de una u otra manera para querer quitarte la corona de la vida que Dios te dio. Sí, amén. Pero es por eso dice, alertas, no dormís, alertaos, velar en oración para no caer en tentación. Las tentaciones allá afuera están al mil. Hay muchas tentaciones afuera, pero con Cristo tú puedes vencer. Escúchame, Jesús venció al enemigo en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Sí, cuando el diablo pensó y estaba festejando que lo había derrotado, ¿qué pasó? Estaba festejando y diciendo, ya vencimos a Jesús, pero al tercer día se levantó entre los muertos Jesús de Nazaret y lo venció. Sí, amén. Ahora es necesario que tú cargues autoridad de Dios para vencer toda tentación que venga de parte de Dios. Tú cargas autoridad, iglesia. Tú cargas autoridad. Sí, amén. No le importa si tú tienes 20 años en el Evangelio, tienes un año, tienes 5 meses. Tú cargas autoridad de parte de Dios, porque ya eres herencia de Dios. Y el enemigo no te va a hacer frente ni puede tumbar tu propósito, al menos de que tú se lo permitas. Sí, amén. Amén. Dice, la tentación llega a todos en un momento a otro, dice. Pero en Cristo podemos obtener las fuerzas necesarias para permanecer firmes sin ceder. Cuando nos aferramos a Dios y nos llenamos de su Espíritu Santo, logramos resistir las tentaciones. Amén. Así es. ¿Qué tan importante es que tú cargues el Espíritu de Dios contigo a diario? Sí, amén. ¿Qué tan importante es que tú te metas a las profundidades con el Espíritu Santo mira, escúchame bien, iglesia, y te voy a decir algo bien importante. Cuando tú estás bien enfocado y estás bien metido con el Espíritu de Dios, Dios te puede llevar al mover tan sobrenatural que tú, escúchame bien, tú audiblemente o Dios te puede dar una visión, algo tan sobrenatural te puede dar cuando venga el ataque del diablo. Amén. Y tú lo puedas vencer. Y tú le puedes decir al enemigo, tú no eres bienvenido aquí, porque el que reina en mi casa se llama Espíritu Amén. Santo de Dios. Sí, amén. Aleluya. Así es. Escucha, vencer las tentaciones no es fácil. Requiere de una decisión firme de permanecer fiel a Dios. La tentación viene del diablo. Cuando nuestra naturaleza pecaminosa se siente tentada, debemos acudir a Dios. Sí, amén. Debemos acudir a Dios cuando nosotros estamos siendo tentados o tal vez quiera venir la tentación, porque escúchame bien, iglesia, nosotros como hijos de Dios, todos, yo y pastor y todos los que estamos aquí, cuando somos tentados por el enemigo, hay algo bien importante, como te lo dije al principio, lo primero que te va a hacer es donde tantos años él te esclavizó en pecado. Cuando, o sea, tal vez batallaste con el alcohol y te va a querer ofrecer el vino, la cerveza y esto. Tal vez batallaste en esta área y te va a ofrecer eso. Al Señor le ofreció el pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él le había ayunado. Tenía hambre. Ahora, antes que tenía hambre, el Señor tenía hambre. Ahora, depende, tu integridad que tú tengas con Dios es como vas a soportar la tentación. Hay algo bien importante aquí, iglesia, quiero que entiendas. Y siempre lo he dicho y siempre lo predico aquí. Yo siempre he dicho, un hombre que no lleva una relación con Dios y no tiene una intimidad con el Espíritu Santo, rápido va a caer en las garras del diablo. Así es. Rápido. Y el enemigo no anda jugando. El enemigo vino a matar, a destruir. Él viene a matarte, a destruir tu familia, a destruir tus hijos, a destruir todo lo que se le pase enfrente. Pero conectado con Dios,
conectado con el Espíritu Santo. El enemigo, escucha, el enemigo tiene que retroceder. Y sabes una cosa, y cuando tú cargas autoridad, cuando el enemigo quiera llegar a tu vida, se va a quemar porque tú cargas el poder de Dios contigo. Y te voy a decir algo bien importante. ¿Cuántos supieron que acababa de ir a Chihuahua? ¿Sí se dieron cuenta, verdad? Sí. Acababa de ir a Chihuahua, estábamos en la ciudad de Chihuahua y algo poderoso pasó. No me voy a salir del tema. Y algo poderoso pasó. Mientras nosotros estábamos ahí en Chihuahua, llegamos el primer día. Hay tanta necesidad y hay un mover de brujería muy fuerte en aquel lugar. Nosotros oramos y clamamos y ayunamos varios días porque sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en aquel momento. Y llegamos a la ciudad de Chihuahua. El primer día nos tocó ministrar en una iglesia, gloria a Dios, Dios se movió bien bonito. Pasó una mujer que estaba, pastor, una mujer que estaba, ¿cómo se dice? Como la mujer encorvada. Así. Ajá. No podía caminar, Luis. La mujer no podía caminar. De repente el poder de Dios se metió en aquel lugar. Pusimos la mano sobre ella y la mujer se enderezó. Y Dios hizo el milagro en aquel lugar. El poder de Dios se manifestó. Algo bien importante. Pero en la noche fuimos visitados por una bruja en el hotel. Escucha, y quiero que entiendan, iglesia, lo que pasó. Fuimos visitados por una bruja en aquel momento. A nosotros nos jalaron las sábanas donde estábamos acostados, nos tocaron las puertas, nos estaban haciendo ruido, salimos, empezamos a reprender. Cuando nosotros volteamos para arriba, para la palmera, en la palmera estaba una lechuza de 1,5 metros, de este tamaño. Salió de aquel lugar y salieron todas las aves de los árboles y empezamos a reprender. Duramos 7 horas orando en intimidad con el Espíritu Santo para que Dios nos diera la victoria para poder vencer a esa bruja. Tuvo fuerte la lucha, pero gracias a las oraciones que ustedes hicieron y a las oraciones que hicieron mucha gente, Dios nos dio la victoria. Amen. Gente fue restaurada. 80 almas fueron para Cristo. 80 almas fueron para Cristo. Gloria a Dios por eso. 80 almas vinieron a los pies de Cristo. Escucha, iglesia, 80 almas vinieron a los pies de Cristo. Dios sanó a una mujer que tenía los pies torcidos, una mujer paralítica, se levantó y empezó a caminar, hermana Cristina. El poder de Dios llegó en aquel momento. ¿Sabes por qué? Porque también, escúchame bien, las oraciones de ustedes, las oraciones que estábamos orando y el clamor, escúchame bien, el Señor oye el clamor de su pueblo y Dios descendió gloria en aquel lugar y la presencia de Dios estuvo en aquel lugar. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que depende de nuestra adoración y nuestra intimidad para poder vencer todo aquello que podamos hacer frente. Amén. Entonces estoy hablando de la tentación. Tal vez en aquel momento fuimos tentados, tal vez por esa bruja y que no se quería hacer la campaña y pasó esto. Con decirles que cuando estábamos predicando, la bocina que estaba arriba, así pum, se cayó. O sea, algo poderoso pasó, algo sobrenatural, pero Dios nos dio la victoria. Amén. Gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Amen. Una de las cosas que hubieron varios hombres que fueron tentados en la Biblia. El primero fue Jesús allí ¿te acuerdan? En el desierto fue Jesús. Pero también al principio, ¿quién fue tentado? ¿Sí se acuerdan? Adán y Eva fueron tentados en el huerto, ¿verdad que sí? Y les dijeron: de ese fruto no puedes comer. Y de ese comieron y cayeron, ¿verdad que sí? Aunque el diablo los tentó de esa manera. Hoy vengo a decirte, iglesia, conéctate con Dios. Suelta lo que te está estorbando, para que avances en tu propósito. Así es, amén. Sí, amén. Porque, escúchame, hay iglesias o hay mucha gente, ojalá Dios quiera que no haya, pero hay mucha gente, hermana Cristina, que se dedica más en redes sociales y se dedica más a estar en Instagram, en Facebook y en WhatsApp que vivir 5 minutos de oración con Dios. Amén. Y si tú no intimidas con Dios, tú no vas a tener victoria cuando venga la prueba. Sí, amén. Lo importante para nosotros poder vencer, tenemos que estar sometidos a Dios. Dice: sometidos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de nosotros. Sí, el diablo no tiene parte ni suerte contra tu vida, porque tú cargas poder, cargas autoridad. Dios va contigo de la mano y todo lo que tú hagas te va a salir bien porque Dios va contigo. Así es. Hay que entender, iglesia, que tenemos que tener un sometimiento profundo a Dios. Sí, un amén. sometimiento profundo, de que cuando tú llegues a tu casa y tú te metas en tu cuarto y tú tengas tu intimidad y tú quieres orar con Dios, no te salgas hasta que Dios te hable. Los grandes hombres de Dios en aquellos años,
el apóstol Pablo y tantos hombres de Dios hicieron tantas cosas, hubo milagros, hubo sanidades, hubo tantas cosas que hicieron, pero ellos tenían su tiempo con Dios, ellos tenían su intimidad con el Espíritu Santo. Y en este tiempo Dios también nos puede dar la victoria como en aquellos tiempos. Sí, amén. La gloria de Dios de aquellos tiempos se puede meter en este tiempo. ¿Qué nos impide que la ciudad de San Diego se mueva la gloria de Dios? ¿Qué nos está impidiendo que la gloria de Dios se mueva en San Diego? Nosotros. ¿Qué nos está impidiendo? Hermano Salgado, usted sabe, hemos visto tanto la gloria de Dios, pero no se trata solamente de que la gloria de Dios se va a ver allí, se va a ver acá, se va a ver acá. Es que hay momentos de sacrificio. Donde se mueve la gloria de Dios es porque hay sometimiento a Dios. Sí, amén. Necesitamos entender, iglesia, que todo es un sometimiento a Dios, una adoración profunda, que busques el Espíritu de Dios. Es que en veces no entendemos, pero hay muchas cosas que nos están estorbando en nuestra vida para poder avanzar en Dios. Así es. Nos están estorbando, tal vez sean en las redes sociales, tal vez sea otra cosa, tal vez la vanidad es de la vida, o tal vez algo nos está estorbando, pero no avanzamos y nos quedamos igual. Estaba allá en la iglesia, allá en Tijuana, gente de 30, 40 años allí en la iglesia, desde que se fundó la iglesia hace 36 años, y no salieron de lo mismo. ¿Sabes por qué? No salieron de lo mismo, porque ellos nunca quisieron profundizar nada con Dios. Amén. Ahora tú que estás aquí, jóvenes, hombres, mujeres que están aquí, si tú profundizas con Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en tu familia, y Dios te va a dar una victoria continua, diario en tu vida. Amén. Sí, amén. Amén. Aleluya.